Bueno, nos espera una linda clase hoy. Esperemos llegar hasta donde tengo planificado. No sé si va a ser posible, pero bueno, vamos a tratarlo. Em, Se acerca la parte como más, a mi parecer, eh, más crítica del libro de Jeremías y que de hecho empieza a aparecer más evidentemente la prefiguración de Jeremías, que la prefiguración que Jeremías hace de Cristo, ¿no? De su propia vida, de alguna manera nos va a mostrar rasgos de la vida del mismo Cristo, especialmente rasgos de la persecución, de la dificultad que sufrió Cristo en vida, pues Jeremías la sufrió de manera similar. Y si se acuerdan, en diferentes pasajes del Evangelio, cuando Jesús habla de los profetas, muchas veces habla de los profetas como los enviados de Dios que el pueblo no supo aceptar, no supo acoger, y que finalmente enviaron al Hijo, ¿no? Y al Hijo también lo mataron, ¿verdad? Entonces los profetas van a ser continuamente signo de Cristo, pero Jeremías lo vamos a ver eh, bastante evidente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en el capítulo 17, que se titula Solo en Dios está la victoria. Solo en Dios está la victoria. Entonces, el capítulo 17 está conformado por material heterogéneo. Recuérdense que estos libros no son como los actuales, en donde un autor se pone a escribir en forma ordenada. De hecho, incluso seguro ustedes alguno conocen algún escritor y ven que a veces pensamos que el libro se escribe de forma ordenada desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 y en realidad hay quien escribe el capítulo 5 y luego escribe el capítulo 3, ¿no? Lo va completando. Y esto surge de la imaginación del autor o lo que sea. Esto es el retrato de una vida, esto pasó, esto es histórico, ¿no? Por más de que está contando también cosas personales de Jeremías, en realidad fue una historia. Entonces, estos escritos a veces pasa que todo esto se transmitía de forma oral. Hasta que esto se escribe, no siempre se recopila el material de forma ordenada. Entonces hay capítulos que, bueno, son heterogéneos, son material que van agarrando de aquí a aquí, los van uniendo para hacer una historia hilada, ¿sí? Pero esto hay que tenerlo muy presente cuando pensemos en cualquier libro, incluso los evangelios también se escribieron así. Lo primero que se escribe el evangelio, ¿quién me puede decir qué es? Lo primero que se escribe. ¿El nacimiento? La genealogía. ¿Eso es lo primero que se escribe o es lo primero que nosotros leemos? Ah, no, bueno, hay una introducción. O ¿Qué fue sea, lo como un primero que se prólogo. escribe? No, tú lo sabes, tú sabes lo primero que se escribió. ¿Qué es lo primero que se pone por escrito? El Hechos, querigma, mal querido. la Ah, pasión, muerte y resurrección de Cristo, se van al mensaje central. Esto es lo primero que se escribe. Y después en torno a esto se escribe todo lo demás. Y esto, como conocen muy bien los evangelios, es el final del evangelio prácticamente. ¿Sí? El final del evangelio es lo primero que se escribe. Tía Ceci, no sé, te escucha, no se te escucha. Estás hablando, pero no sé si es algo de tu micrófono, pero no te escucho. Pues, ¿cómo fue que dijiste que se llamaba? El querigma, esto se escribe con K-E-R-Y-G-M-A, querigma. El querigma, de hecho, cuando hablan de una catequesis querigmática, se habla de la catequesis que va al núcleo del anuncio evangélico que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. De hecho, las primeras catequesis, los primeros anuncios eran anuncios querigmáticos. ¿Qué hacía? Si se fijan en Hechos de los Apóstoles, fíjense en lo que dice Pedro. Pedro no arranca diciendo, bueno, no, dice, Jesucristo ha muerto por sus pecados y ha resucitado. Ese es el mensaje central. ¿Qué pasa? Que nosotros entonces ahora para transmitir el anuncio del Evangelio empezamos a hablar del amor, de la caridad, de los valores, de la moral. Y resulta que no, que lo central del anuncio evangélico es el querigma, y es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Partimos de ahí. El resto surge de ahí, brota ahí como si brotara de una semilla. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto para decir que el capítulo 17
está construido con un material heterogéneo, ¿no? Se recoge en parte los temas ya vistos, lo que hemos visto antes, añadiendo algunos elementos nuevos. Por ejemplo, en los versículos del 5 al 11 se empieza proponiendo una reflexión de carácter sapiencial sobre la diversa suerte de quien confía en el Señor y de quien pone su confianza solo en sus propias fuerzas. Y esto se ve presente en muchos salmos. Vamos a leerlo. Capítulo 17, versículo 5. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bien, bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío. Su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus acciones. Bueno, esto se parece mucho a otros salmos que dicen, no confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Y no, de esto no se habla solo de las criaturas externas como de personas, de dinero, de poder, de éxito, sino también de criaturas internas. Cuando nosotros ponemos nuestra seguridad, por ejemplo, más en nuestra inteligencia que en Dios. Cuando ponemos nuestra seguridad más en nuestros logros, en nuestros valores, en nuestras virtudes, en que somos unas personas católicas, practicantes, más que en Dios. Entonces, esto habla de la diferente suerte que tienen las personas que confían en Dios plenamente y aquellas que más bien ponen su confianza en otras cosas. Y ojo, porque esto nos pasa a todos. Todos, de alguna manera y en algunos momentos, ponemos nuestra confianza en otras cosas. Había una vez una consagrada que es muy miedosa, y hablaba con un sacerdote. Y le decía, es que, ¿no? O sea, que ella era muy miedosa. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Siempre que el temor aparece en la Sagrada Escritura, es por falta de confianza en Dios. Esto es fuerte, pero ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? Miedo por el que dirán, miedo porque cómo me va a ir económicamente, miedo por alguna enfermedad, miedo porque le pueda pasar algo a mis seres queridos, que generalmente es un miedo que nos de algo que nos trasciende, algo que nosotros no tenemos control sobre eso. ¿No? Algo que en definitiva no es que podamos hacer algo para que esto no suceda. Entonces lo único que nos queda es confiar. Entonces, y esto lo vemos en muchísimos salmos. Vámonos un momento al Salmo 146. Es este salmo que de hecho se titula Confianza solo en Dios. Salmo 146 entre paréntesis 145. Y dice tal cual, no confíes en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor. Confíen en Él, que Él mantiene su fidelidad perpetuamente. ¿Sí? El capítulo 17 se tituló Solo en Dios está la victoria. Solo en Dios está la victoria. ¿Vale? También el Salmo 40 nos habla de esto, ¿no? Nos habla de esta confianza que solo debemos poner en Dios. Nos vamos un momento al Salmo 40. Versículo 5, bueno, todo en realidad, pero vamos a leer nada más el 5. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Es como una vez una amiga que me llamó y me preguntó, Mari, ¿está mal? Yo creo que se les ha contado. ¿Está mal que yo le pregunte algo a Dios y diga, bueno, cara si sí, sello si no, y tira la moneda? Y ahora, con la formación que ustedes tienen, ¿qué pensarían de esto? Más allá de juzgar el acto de mi amiga o no, ¿qué pensarían?
¿Qué es lo que estamos buscando en el fondo al lanzar la moneda y decir cara sí, sello no, Señor, ¿quieres que haga esto? Taca, lanzo la moneda. Que uno no pone la confianza en Dios, sino que le apuesta más a la suerte, como si Dios le fuera a ayudar en la suerte, y no, le falta esa confianza a Dios, está clarito. Y es el deseo de que en la moneda física, concreta. Es el deseo del hombre mismo de poder resolver por él mismo las cosas. ¿Cómo? El deseo de uno mismo, de que la suerte, digamos, que él cree que puede resolver, la va a resolver a través de ese medio. Claro, en cierta forma en la moneda la puedo controlar, la tengo en mis manos y tengo la certeza plena de que si tiro y cae, yo quiero controlar, ¿no? Hay un deseo del hombre de controlar y de saber con certeza si sí o si no, ¿no? Y entonces condiciono a Dios a mis modos y me quito el trabajo de discernir, me quito el lanzarme y confiar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cara o qué le pusiste? ¿Dijiste que era? El control, el deseo de controlar. El deseo de controlar. Cuando tiras la moneda decís cara o qué? Cara, sí. Tangible, la moneda es algo tangible, yo puedo tocar, puedo controlar. No importa. Lucas, ¿ibas a decir algo? Mari, viste que ahora, bueno, Argentina ganó el Mundial y antes del Mundial los de la selección estaban jugando las cartas y en un momento uno se pone a tirar cartas y dicen, si sale tal cosa, vamos a ganar. Y cuando Messi dice, si sale 5 de copas, ganamos, tiró y salió 5 de copas. ¿Cómo le llamas eso? ¿Qué le llamas a eso? Yo no soy muy fanático de esas cosas, es muy supersticioso, pero... Bien, pero ¿cómo le llamarías? O sea, ¿eso qué pasó? ¿Fue un mensaje de Dios? Y para mí es el humor de Dios. También puede ser el humor de Dios y también puede ser casualidad, ¿no? Pero sin duda Dios también tiene humor, ¿no? Pero no podemos como que, a lo que voy, es como todo este tipo de cosas, que en el fondo es la actitud. Ojo que a Matías, el 12º apóstol, cuando Judas, después de que Judas se suicida, eligen a Matías a suerte, ¿sí? O sea, lo eligen a suerte. Hay 2 hombres que pueden llegar a ser el 12º apóstol, esto aparece en Hechos de los Apóstoles, y lo eligen a suertes. ¿Qué significa esto? Ellos no echan a suerte a lo loco, ¿sí? Ellos eligen a 2 personas que tienen todo el perfil y la posibilidad, y ya el resto se lo dejan a Dios y dicen, bueno, a suerte porque ya no tenemos criterio humano ni discernimiento espiritual para decidirnos, ¿no? Entonces lo dejo como en tus manos, Señor. Ahora, no estoy agarrando y a suerte he hecho cualquier cosa, ¿no? Hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Bueno, hay suertes. No. Si, por ejemplo, es hacer 2 bienes y no me termino de ver con claridad y ya yo hice todo el proceso y al final llego a la conclusión de que no sé qué es lo mejor y las 2 cosas son buenas, bueno, no estaría mal ahí decir, bueno, a suerte, o sea, vamos a lanzarnos por una y confiar. No está mal eso. El tema es el deseo de controlar y no escuchar, ¿sí? Ese es, digamos, entonces no es, por eso no es tan fácil como caer en la casuística de qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Sino, fíjense lo que dice el capítulo 17, versículo 9. Nada hay más falso y enfermo que el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Bueno, cuando nosotros hayamos tratado de dilucidar y transparentar lo mejor posible nuestras intenciones, que nosotros no estamos buscando nada torcido, egoísta, lo que sea, bueno, nos arrojamos, pero es que tenemos intenciones torcidas. No, sí, yo buscaba el bien, yo quería hacer esto, y bueno, tenemos esa intención. Ojo, que hay intenciones nuestras que ni siquiera podemos nosotros dilucidar, pero las que podamos, a mí uno de los consejos que me dieron en dirección espiritual, las mejores me dijeron, sé cruelmente sincera contigo misma. Contigo misma, no con los demás. Con los demás no pero contigo misma, ¿por qué estás haciendo esto? Sé sincera contigo. Entonces, si tú notas en ti un poquito ahí de inclinación dudosa, pues agárrate, ¿no? Y si no, pues ahí sí, no, mira, en conciencia no lo veo, entonces me arrojo. Pues sí, eso también es confianza.
Es decir, yo creo que lo estoy haciendo de buen corazón, con sinceridad, me arrojo, ¿no? Por eso y al final dice, yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres. Y lo podemos ver en el Salmo 139. Tú, Señor, me sondeas, tú me conoces. Solo tú me conoces. Por eso habíamos hablado en otra ocasión del tema de juzgar al otro. Si yo conmigo mismo es tan difícil ser buen juez de mi propia causa, por eso ayuda mucho tener un acompañante o un amigo, alguien que también me haga espejo de mis falsedades. Imagínense yo intentar juzgar al otro si no conozco su corazón. Es una empresa bastante peligrosa a la que nos enfrentamos, el juzgar al otro. Ahora, una cosa es decir esto está bien y esto está mal, el hecho en sí mismo. Ahora, yo decir, tú eres pecador porque hiciste esto, yo no me puedo meter ahí. Pero ahora, hacer esto está mal. Ahora, tú eres esto, yo ahí no me puedo meter. Eso solo lo conoce Dios. Por eso, por ejemplo, yo sé que una persona hace esto y está parándose a comulgar. ¿Y yo qué sé? Es muy difícil que yo le diga, tú no, tú te tienes que sentar, tú no puedes comulgar. Eso es en el secreto del corazón de esa persona con Dios. No tengo ni idea. Yo puedo explicar y la persona tiene que tener elementos para discernir en qué situación esa persona hizo lo que hizo. Eso no es problema mío. Es muy difícil colocarse en ese lugar. No me toca colocarme en el trono de la sabiduría, en el trono del juicio. Ya lo he hablado muchísimo, esta famosa película de la cabaña, ¿no? Yo colocarme en el lugar de juzgar a este papá que lastimó al hijo. Es evidente que un papá lastime a un hijo está mal. Ahora, yo sentarme a juzgar a este papá concreto del por qué, cómo y tal, es muy complicado. A nivel pecado, a nivel civil sabemos que sí, que lo tienes que meter en la cárcel, no sé. Pero a nivel como moral, a nivel de pecado, no te puedes meter ahí. Muy complicado, muy complicado. Bueno, más adelante, en el versículo 14, arranca una tercera confesión de Jeremías. Y Jeremías nos dice lo siguiente: cúrame, Señor, y quedaré curado. Ponme a salvo y a salvo quedaré, pues a ti se dirige mi alabanza. A mí me encanta esto, los profetas muestran su extrema humildad, ¿no? No dicen, yo me voy a curar, cúrame, Señor, y quedaré curado. O sea, hay cosas que solo puedes hacer tú. Solo Dios puede hacer en mi corazón. Cúrame, Señor, y quedaré curado. Sálvame, ponme a salvo y a salvo quedaré, ¿no? Una humildad existencial de saber que por ti mismo no te puedes curar, que por ti mismo no te puedes salvar. Ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. Jeremías se siente desafiado por el pueblo. ¿Por qué? Porque Jeremías está anunciando algo que va a suceder en el futuro, pero todavía no ha sucedido. Como que está dilatándose el castigo. Y varias veces él lo había anunciado y entonces la gente empieza a dudar de la verdad de sus anuncios. Como que dice, ¿ves? Se empiezan como medio a burlar de él y le dice, ¿dónde está el castigo del Señor? ¿No? ¿Dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. Así nos parece algo similar, ¿no? ¿No les suena algo? A alguien en la cruz y a alguien que le dice otra cosa desde abajo. ¿No nos suena? No eres el Hijo de Dios. Bájate. Bájate. Pues es igual. Satanás cuando lo provoca las tentaciones. Así es, también. No eres el Hijo de Dios, ahora convierte esta piedra en pan, ¿no? Sí, si eres el Hijo de Dios. Y lo mismo también, fíjense que, y esto es muy fuerte, porque esto es la voz demoníaca, así como bien lo dijo Luis, es en las tentaciones, pero se presenta en la boca de un hombre cuando está al pie de la cruz diciendo, tú no eres el Hijo de Dios, bájate. Y ojo, porque también viene esa palabra, el demonio, atrás de nuestra boca. Cuando decimos, no tú tan santito, y ahora mira cómo te comportas. Es duro, pero Dios, así como Dios no usa el instrumento, a veces el demonio también, para meter cizaña y es duro, ¿no? Yo me he dado cuenta muchas veces cuando el demonio me ha usado y luego no puedo creer, ¿no? Como
Mari, ¿cuál es el versículo ese? Este es versículo 15. Ok, Ellos me gracias. dicen, ¿dónde está la palabra del Señor que se cumpla? Ahora estoy haciendo como comparaciones, ¿no? Como en otras partes de la Escritura, especialmente con Cristo, esta palabra también de otra manera, pero con el mismo sentido, ¿no? Así como cuando se le presenta a Jesús ante Herodes, ¿no? Haz un milagro, haz un milagro, ¿no? Como prueba que esto que tú estás haciendo es verdad. Y ojo que por lo menos en Cristo, Cristo había probado ya muchísimas cosas, porque ya había hecho muchos milagros. Y aún así, en el momento de la cruz le vuelven a decir lo mismo, cuando él ya había hecho muchos milagros, ¿no? Y que esto, cuando iluminamos el antiguo con el nuevo, nos metemos en el drama de lo que fue la vida de Cristo. Decimos, tanto milagro, tantas cosas buenas, tantas curaciones, y aún así dudamos. Y ojo, no lo dejemos a los judíos de esa época, nosotros hoy. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Dios en nuestras vidas? Y a veces dudamos. Ay, qué hermosa eres. Lore. Ya. Entonces, es esto de meternos en el drama de lo que esto está implicando, ¿no? Y ahora concretamente en la vida de Jeremías. El desahogo del profeta en el versículo 16, fíjense, después de que él dice, ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Dios? Que se cumpla. Jeremías responde a Dios, esto es en su diálogo personal con Dios, y le dice, pero yo no te he presionado para que tú envíes desgracias. Tampoco he estado deseando la llegada de un día infausto. Tú sabes lo que dicen mis labios, pues antes estuvo en tu presencia. En el fondo, el desahogo del profeta primero nos muestra que la situación política todavía está bastante tranquila, o sea, todavía no ha ocurrido el asedio a Jerusalén porque todavía no se ha comprobado que las palabras de Jeremías son ciertas. Pero aparte de esto, nos muestra que Jeremías no quería la ruina del pueblo, sino que él solamente es portavoz de la palabra de Dios. Y nos muestra aquí algo muy bonito. Tú sabes lo que dicen mis labios, imagínense que nosotros pudiéramos decir esto, ¿no? Pues antes estuvo en tu presencia, ¿no? Que todo lo que salga de mis labios antes estuvo en la presencia de Dios. No hablamos por hablar, ¿no? Sino que es algo iluminado por la palabra de Dios, algo que nos va mostrando Dios cómo hablar, ¿no? Y por último, este capítulo cierra con la exhortación a la observancia del sábado, ¿sí? Y nos muestra la importancia que esto es algo que progresivamente Dios va haciéndole entender al pueblo, ¿sí? Esto obviamente se funda en que el sábado fue el día que descansó Dios después de la creación, pero se va a entender progresivamente como es un día consagrado a Dios, un día especialmente dedicado al Señor. Y esto se encuadra en toda la tradición relacionada con el Deuteronomio. Desde el libro del Deuteronomio se le empieza a dar cada vez más énfasis y peso al tema del sábado. Una cosa que yo quiero destacar aquí es el versículo 23, ¿sí? Para confirmar mi teoría, que de las cosas más importantes de las que se hablan en el Antiguo Testamento es el tema de la escucha. Dice aquí, bien es verdad que ellos no escucharon ni aprendieron, está hablando de los padres del antiguo pueblo de Israel. Al contrario, endurecieron su cerviz y no escucharon, ¿sí? Como el tema de la escucha va obviamente vinculado a la obediencia. Quien escucha y sabe a quién escucha, obedece. Así de sencillo. Si yo sé que quien me está diciendo esto es alguien bueno, es alguien que conoce mi bien más que nadie, yo obedezco. Por eso la obediencia viene de audire, abrir el oído. Entonces, para los hebreos, la escucha no era solo un acto pasivo como nosotros, ¿no? Y el típico refrán, te entró por un oído y te sale por el otro. Para ellos la escucha era algo que entraba y transformaba el acto y luego te hacía actuar.
tú no escuchabas en vano, no era algo que escuchabas y eso no hacía efecto en ti. Para nosotros, yo puedo escuchar algo y no hace ningún efecto en mí, no pasa nada, puedo escuchar 1000 cosas. Pero la escucha para los hebreos llevaba al acto concreto. Si no, no era escucha. Yo no te puedo decir, te escuché sin hacerlo. Si no, no me escuchaste. Para eso, imagínense la unión, ellos tenían muy integrado este tema. Es absurdo, te escuché. Sí, bueno, buenísimo. ¿Y de qué sirvió que me escuchara? La típica, ¿no? Me escuchaste, ¿no? No me escuchaste. Porque no hiciste lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Bien. Capítulo 18. ¿Se acuerdan que habían acciones simbólicas, ¿no? El cinturón de lino, y ahora nos presenta otra acción simbólica, que es el taller del alfarero. Y si quieren pueden titular así este capítulo. Otra acción simbólica, el taller del alfarero. ¿Sí? Bien, en este caso, la acción simbólica no la va a hacer Jeremías, como en el caso del cinturón de lino, sino que él en este caso es solo un intérprete por parte de Dios de un gesto realizado por otra persona. Le pide Dios a Jeremías que baje a un taller y le dice, yo te comunicaré mi palabra. Vamos a leerlo. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volvía a hacer otra vasija tal como a él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos. ¿No puedo yo tratarlos como este alfarero, casa de Israel? Oráculo del Señor, pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, están ustedes en mis manos, casa de Israel, ¿no? Primera cosa que quiero destacar de este texto es cuando Dios le dice a Jeremías, baja al taller que allí te comunicaré mi palabra. ¿Cómo Dios utiliza lo cotidiano? Él no hace un acto extraordinario, está un hombre en un taller trabajando con barro. Utiliza lo ordinario para manifestarse, lo cotidiano, lo de la vida diaria. Y nosotros tenemos que ser capaces de discernir y escuchar a Dios en la vida cotidiana. Qué lindo es cuando vemos una película, cuando escuchamos una canción, cuando vemos un gesto en el parque de un padre con su hijo, cuando vemos un gesto de amor de la abuelita con su nieto, comprender lo que Dios nos quiere decir a través de este gesto. Leer mucho más a fondo las situaciones cotidianas de la vida, cómo Dios se comunica a través de estas situaciones. Dios se comunica a través de esto. ¿Sí? A través del ordinario, de lo cotidiano. Y nos da mensajes profundos, no solo un mensaje como más banal de si me conviene hacer esto o esto a nivel como material, ¿no? Fíjense que era un mensaje mucho más profundo, que ellos se sintieran confiados de que estamos en sus manos. No está hablando de si tenemos que jugar la lotería o no. Es algo meramente banal, ¿no? Es algo mucho más profundo lo que nos comunica Dios. Sí, Lorena. Bueno, esto ya se los había contado antes, pero tiene 100% relación con este texto. Yo me encontraba hace algunos años, bastantes años, cerrando un encuentro regional. Y cuando terminé el encuentro, cuando termina, se acerca una persona y me muestra una cita bíblica y me dice, esto te dice el Señor. Entonces, justamente era esta cita, la cita de Jeremías 18, el alfarero. Me dice, léelo. Y entonces lo leí. ¿Ya? Bueno, está bien. Entonces voltea y me dice otra vez la persona, me dice, esto te dice el Señor. Ah, ok, gracias. Y me dice, pero es que yo no sé leer, me dijo. Y luego, ¿cómo no sabes leer? No sé leer, me dijo. Mientras tú estabas al frente, despidiendo a todos,
el Señor me decía que yo te diera esta cita a ti, que esta cita era para mí. En ese momento yo estaba pasando por todo el drama de la esterilidad. Entonces entendí que el Señor me estaba haciendo y preparando, ¿verdad? Para, no sé, para algo que Él tenía. Para mí fue un consuelo esta cita cuando esta persona me dice, bueno, tranquila, que el Señor te está moldeando, ¿no? El Señor te está moldeando y te está rehaciendo, y vaya, que esto duele que te quebren, duele que te rehagan, duele que te transformen, ¿no? Entonces, sí, yo ahora pienso, ¿sabes qué, Señor? Te faltó, te faltó rehacerme y rehacerme, porque siempre necesitamos que el Señor nos esté remoldeando. Gracias. Tal cual. Es que Dios nos habla muchísimo a través de las situaciones cotidianas, lo que pasa es que tenemos que estar en su sintonía, ¿no? Es como el radio, ¿no? Si no estamos en su frecuencia, pasan muchas cosas y no nos damos cuenta. Entonces, primera cosa es esto de que Dios se manifiesta en lo cotidiano. Y lo otro es que el modo de trabajar de un alfarero, pues el profeta de ahí propone un mensaje para todo el pueblo. Lo que es el barro en manos del alfarero, así son las cosas en las manos de Dios. Dios tiene el barro en sus manos y espera que este barro sea dócil para sacar la forma que Él desea. Así que ahí nos muestra cómo la omnipotencia de Dios para formar el barro no tiene límites, pero si bien el texto pone de relieve la libertad de Dios, también el pueblo puede condicionar esa libertad de Dios. Entonces, depende de nuestra libertad el dejarnos moldear por Dios. Dios no nos va a obligar, no nos va a moldear sin que nosotros nos dejemos moldear. Más adelante aparecen de nuevo los términos que se utilizaron para la vocación de Jeremías, pero en este caso es Dios mismo quien decide arrancar, destruir o aniquilar, o también edificar o plantar, ¿no? Esto lo vemos en el versículo 7. Si en algún momento hablo de arrancar, arrasar y destruir un pueblo o un reino, pero resulta que ese pueblo se arrepiente de su maldad, también yo desistiré del mal que pensaba hacerle. Y al contrario, si hablo de construir o plantar un reino o un pueblo, pero resulta que ese pueblo hace lo que me parece mal y no me escucha, entonces también yo desistiré del bien que había pensado hacerle, ¿no? Entonces, ¿qué habla aquí? Que todo depende del comportamiento del hombre. Entonces, a pesar de esto, a la disponibilidad de Dios a la disponibilidad manifestada por Dios, se contrapone la determinación del pueblo a seguir en su conducta perversa. Versículo 11. Así que di a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén: esto dice el Señor, yo soy el alfarero y estoy dando forma a una desgracia y urdiendo un plan contra vosotros, que de cada cual abandone su mala conducta y mejore su proceder y sus acciones. Pero seguramente te dirán, de eso nada, seguiremos haciendo lo que nos hemos propuesto, actuaremos según nuestro perverso y obstinado corazón, ¿no? Este evento se sitúa antes del asedio de Jerusalén porque nos habla de que hay una posibilidad de salvación, ¿no? Como que les dice, si ustedes se arrepienten, esto no va a suceder. Por lo tanto, habla de que todavía no había sucedido. En el pasaje siguiente, Jeremías nos va a mostrar imágenes un poco poéticas extraídas de la naturaleza y hace un llamado a la fidelidad. Habla del efecto que tiene la nieve sobre las montañas y cómo esta nieve genera fecundidad, y en el fondo lo contrapone con la infecundidad que genera el no seguir las palabras de Dios. O sea, en el fondo muestra la infecundidad del olvido y del abandono de Dios. ¿Qué versículo es ese? El versículo 14.
¿Qué pasa? Que a diferencia de la nieve perenne del Líbano, que produce por su constancia el agua que corre por las montañas, la Virgen de Israel se olvida de Dios y se va tras los ídolos, causando de este modo la propia ruina y desolación. O sea, en el fondo está haciendo la comparación de que estas nieves perennes son y que siguen produciendo agua todo el año en la montaña, es todo lo contrario al olvido de Israel, de Dios. Que si en cambio no se olvidaran, ellos también recibirían el agua perpetua de Dios, ¿no? Entonces hace esta comparación con la naturaleza. Ante las palabras de Jeremías, los contemporáneos hacen un razonamiento en apariencia impecable contra el profeta. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de las instituciones religiosas y empiezan a decir la firmeza de las instituciones religiosas, de los sacerdotes, de los representantes del pueblo, de los sabios, de los profetas, todos concordes en la decisión que había que tomar. En cambio, Jeremías es el único que se disocia del coro. Y entonces como que muestran, fíjate que todos nosotros estamos unidos y tú eres el único que está separado. Entonces era una razón súper lógica que ellos daban a lo que Jeremías estaba haciendo. Y por eso consideraban que las palabras de Jeremías eran un peligro y lo mejor que podían hacer con él era matarlo. Conviene que uno muera, ¿no? Así dijo Caifás, hablando de Jesucristo. Vamos a leer la cuarta confesión de Jeremías, que arranca en el versículo 18, y yo quiero que, aunque aquí estamos hablando de Jeremías, piensen cómo en el trasluz está que Jesucristo clarísimamente prefigura a Cristo. Ellos dijeron, venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, y ahí habla Jeremías, hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Pues entrega a sus hijos al hambre, que queden a merced de la espada, ¿no? Ahí él empieza a hablar como una especie de reivindicación, ¿no? En contra del pueblo que no había escuchado. Que se oigan gritos en las casas cuando envíe salteadores de improviso, pues cavaron una fosa para atraparme, escondieron trampas a mi paso, y aquí es donde aparece más el tema de Jesús, ¿no? Señor, tú me conoces bien, tú conoces muy bien sus planes homicidas contra mí, ¿no? Los planes que habían en torno a la vida de Cristo. No pases por alto su crimen, no apartes de tu vista su pecado, que caigan derribados a tus pies, atácalos cuando estalle tu cólera, ¿no? Aquí nos puede parecer curioso, sí, la reacción del profeta, que es reivindicativa. Para entenderla hay que tener en cuenta que en su plegaria Jeremías usa el lenguaje del tiempo, cómo se hablaba la gente en ese tiempo, ¿sí? Jeremías es un hombre del tiempo y lo que le está pidiendo a Dios es que haga justicia, ¿sí? A nosotros nos parece un lenguaje súper agresivo y pareciera imposible pensar que esas palabras pueden estar en la boca de un profeta, pero hay que adaptarse al tiempo, ¿sí? Él en realidad, el trasfondo de lo que está sucediendo es que le está pidiendo justicia a Dios, ¿sí? Bien. Capítulo 19, hasta el capítulo 20, versículo 6. Se titula El jarro de cerámica roto, otro signo simbólico, ¿no? Entonces, la acción se prepara con la elección de testigos calificados, ¿no? De ancianos, de sacerdotes, a los que el profeta les comunica el mensaje ya varias veces anunciado, ¿no? Vuelve a reunir a esta gente y les vuelve a decir que viene un castigo divino, una espantosa carestía, una gran mortandad. ¿Por qué? A causa de los pecados del pueblo, especialmente por causa de la idolatría y de los sacrificios humanos. Ya yo les había dicho que hacían sacrificios humanos para aplacar a Dios,
cuando Dios nunca había pedido esto. ¿Qué pasa? Que probablemente, aunque no se nos narra, los testigos reaccionaron de un modo irónico ante las amenazas. ¿Por qué? Porque luego Jeremías realiza un gesto inesperado. Agarra y tira al suelo y rompe en 1000 pedazos un jarro de cerámica nuevo, recién comprado. Agarra un jarro y lo revienta. Y entonces arranca a comunicar un mensaje a raíz de este gesto, que es aún más dramático. Dice que el pueblo será dispersado como los fragmentos de esta cerámica y que no van a poder ya volverse a juntar, ¿no? Fíjense, esto es algo que se utiliza constantemente, ¿no? La analogía de gestos con palabras, para que se entienda mejor el mensaje. El lugar que utiliza Jeremías para comunicar todo esto también contenía en sí mismo un mensaje. Él lo había hecho justo en el lugar, se llama la Puerta de los Cascotes, o en el valle de Ben Hinnom, también se llamaba Tofet. Ese lugar era el lugar en donde se practicaban los sacrificios humanos. Él en ese lugar es donde hace este anuncio. Y luego este anuncio lo vuelve a repetir en el atrio del templo. Precisamente el lugar de la reunión de todos los hebreos. De todo el pueblo de Israel se reunía en el atrio del templo. En ese lugar habían vigilantes, ¿no? Habían vigilantes en el templo, obviamente. Y había un jefe de los vigilantes. Este jefe tomó a Jeremías y lo hizo arrestar. Y lo tuvo toda la noche en la cárcel. Y luego Jeremías le anuncia en el capítulo 20, en los primeros versículos del capítulo 20 del 1 al 6, le anuncia a este jefe que por haber sido injusto con él, que él no merecía ir a la cárcel, le sobrevendría un castigo que abarcaría a toda su familia. Y luego nos viene una hermosa confesión, ¿sí? Es la última confesión que va a hacer Jeremías y es la de las más hermosas, que ya la hemos leído. Todo el contexto anterior sirve para entender mejor el sentido de esta nueva y apasionada confesión, la quinta y última que vamos a encontrar en el libro. 1. Jeremías no había conseguido convencer a sus contemporáneos. Recuérdense que acaban de reunir a los jefes, a los ancianos, para volverles a decir arrepiéntanse, y no hacen nada. Incluso se ríen y por eso él rompe el jarro. No solo no había conseguido convencerlos, sino que aparte acabó en la cárcel. Todo y todos conspiraban contra él. Todo lo que el Señor le había prometido que iba a hacer a través de él, lo está cumpliendo, pero en este momento él solo experimenta la parte dura y pesada que se había manifestado en el momento de su vocación. Sí, había dicho que iba a destruir, que iba a denunciar, pero también había dicho que iba a construir. Como que él estaba saboreando todo lo amargo de la vocación. Entonces Jeremías se encuentra cansado, se encuentra desanimado, se encuentra ante la terquedad constante de su pueblo. Y en esa desilusión le acompaña una soledad que se hace cada vez más pesada. Se sentía solo, se sentía abandonado, nadie lo apoyaba. Y entonces solo le queda una posibilidad para recuperar algo de tranquilidad. Él cree que lo único que le queda es dejar de hablar en nombre de Dios. Dice, basta, ya no voy a hablar más en tu nombre. Porque esa es la única causa de sus sufrimientos. Él, todo este rollo que se ha estado ganando, es porque él está hablando en nombre de Dios. Y entonces dice, ya no voy a hacer más esto, ¿no? Así que leamos, ya lo hemos leído, pero ahora conocemos mejor el contexto y lo vamos a comprender mejor lo que está diciendo aquí Jeremías. Jeremías 20, versículo. En el 7, capítulo 20, versículo 7. Dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir.
Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazme reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El recuerdo de la llamada de Dios hace surgir en él un doble sentimiento. Jeremías reconoce que Dios le había casi impuesto su voluntad, ¿no? Pero también él tenía la conciencia de haber sido elegido para una gran misión que lo había llenado en ese momento de alegría y entusiasmo. Me sedujiste, Señor, pero yo me dejé seducir. Y lo había llenado esta alegría. Y por eso exclama eso que termina exclamando, ¿no? Me sedujiste y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces, en ese momento, aunque es dramático, aunque todo el mundo lo detesta, aunque está a punto de morir, él no consigue desarraigar de su ánimo el fuego que Dios le había comunicado. Un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Había algo más fuerte que él. Sus palabras obviamente son de una belleza y una intensidad extraordinaria, ¿no? Una pasión. Él había experimentado vivamente a Dios. Esto nos muestra que este profeta no era ni tímido, ni le faltaba carácter ni personalidad. O sea, esto habla de la pasión que había dentro de él. El personaje que surge de esta confesión es un hombre apasionado, decidido, combativo contra sus adversarios e incluso es capaz de enfrentarse al mismo Dios, exponiendo sus quejas ante aquel que le había seducido, ¿no? Habla de la personalidad que tiene Jeremías. Más adelante, en el versículo 14, el profeta arroja una maldición contra el día de su nacimiento. Maldito el día en que nací. No sea tenido por bendito el día en que mi madre me parió. No es cosa menor. Esto es extraordinariamente violento. Y más aún si se la relaciona con la seguridad que siente el profeta de haber sido elegido por Dios, incluso antes de haber sido dado a la luz. Dice aquí, maldito, seguimos leyendo el versículo 15. Maldito el hombre que anunció la buena noticia a mi padre, te ha nacido un hijo varón y le dio una gran alegría. Sea ese hombre igual que las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que escucha alaridos de mañana, gritos de guerra al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi madre habría sido mi sepulcro, con su vientre preñado eternamente. ¿Por qué hube de salir del vientre para pasar trabajos y fatigas y acabar mis días deshonrado? En el fondo está hablando de que su vida era para una misión concreta. Él se reconoce haber sido elegido por Dios y por eso que la está pasando mal. Entonces, junto con la realidad de sentirse elegido por Dios, convive la realidad de una realidad violenta de no haber querido nacer. En ningún otro libro de la Biblia, más que en Job también aparece, maldito el día en que nací, capítulo 3, versículo del 1 al 10. En ninguno encontramos expresiones tan fuertes como esta, y por eso el libro de Jeremías se considera un libro muy apasionado, muy vibrante. El profeta la acompaña con esta imagen insólita y atrevida, ¿no? O esto que habla del vientre de la madre como el lugar de su sepulcro, y que su madre se haya quedado preñada eternamente con él ahí muerto. Esa es la imagen que está usando, ¿eh? Dice, con su vientre preñado eternamente. O sea, con todo esto, aún así, Jeremías tiene la seguridad de que Dios nunca lo abandonará. Nunca lo abandonará.
Sus palabras simplemente reflejan la intensa tensión interior entre sus sufrimientos y la plena confianza que tenía en Dios. Lo podemos ver en el versículo 11, vamos atrás. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa, ¿no? Se nos muestra la certeza en la protección de Dios. O sea, entre su anuncio de la seducción y de querer dejar de hablar de Dios y del fuego abrasador, y entre no querer vivir y maldecir el día de su muerte, de su vida, de su nacimiento, están estos versículos de confianza absoluta en Dios. Ahí vemos la tensión que hay en Jeremías, ¿no? Por un lado, está harto de la situación y por otro lado, no puede dejar de confiar en Dios. Él ha hecho una experiencia tan fuerte de Dios que no puede dejar de confiar en Él. No. Y aquí vemos patente lo que muchas veces nos parece como incompatible, que es el sufrimiento, el dolor, incluso hasta la queja con Dios, con la profunda confianza en Dios. Esas dos cosas pueden cohabitar, y de hecho cohabitan, ¿no? No es que no nos enojamos con Dios, es como con una relación humana, ¿no? Yo me puedo enojar contigo y no por eso te dejo de querer. No por eso dejo de confiar en ti, no por eso me puedo pelear, sí. Puedo estar en desacuerdo. Pero, ¿no? Es como en la actualidad, la gente, el amor es tan pobre que ante una pelea, ante una discusión, no hay un reencuentro, una petición de perdón, una reconciliación, sino que se considera que se acabó el amor. Y entonces por eso la gente no se quiere comprometer, porque el amor es muy débil hoy. Es como, no, me peleé, entonces ya, no, nos peleamos, ¿y eso qué tiene que ver? Te peleaste, te reconcilias, ya está. Te puedes pelear, sí, uno se pelea, pero no por eso se acaba todo. No se acaba el amor cuando uno se pelea. Bueno, los profetas son unos grandes maestros en esto, especialmente en la relación con Dios. Bien, capítulo 21, pero ahora solo del versículo 1 al 7. Se titula Un mensaje contra Sedecías. Sedecías, el rey de Israel. Este mensaje sí parece que se sitúa históricamente justo antes de, o incluso en el último asedio contra Jerusalén en el 588-587, cuando ya las tropas babilónicas estaban llegando a Jerusalén. En ese momento, el rey parece convencido de que lo mejor es pedir a Jeremías una súplica al Señor en favor de la ciudad. O sea, ahora sí nos arrepentimos, cuando ya tenemos a los babilonios aquí. En ese momento sí. No, yo no creí toda mi vida, yo profané todo el mundo, ya no me importó nada, pero cuando se me enfermó mi mamá, bien que voy y le voy a hacer una misa, ¿no? ¿No? Cuando tengo a los babilonios aquí. Antes no. Vivir una vida de fe, no. Entonces el rey en ese momento pide a Jeremías, pero la respuesta del profeta es durísima. ¿Pero por qué? Probablemente por la insinceridad de la petición, porque sabía que este rey le estaba pidiendo la súplica, pero no quería convertirse de corazón. Es como cuando alguien de nuevo va a misa a pedir por la enfermedad de su mamá, pero no está buscando convertirse de corazón. Lo que quiere buscar es un favor de Dios. Un favor puntual de Dios, pero no quiere convertirse, no quiere cambiar de vida. Simplemente va a pedir algo a cambio, de nada. Entonces, ante la insinceridad de la petición, redobla la apuesta a Jeremías y le dice, ¿sabes qué? La destrucción va a ser total. No solo va a ser total, sino que no son los babilonios los que van a atacar a Jerusalén, es Dios mismo quien va a atacar a Jerusalén. Y luego viene el capítulo 21, del versículo 8 al 14, los dos caminos. Se titula Los dos caminos. Y entonces
Esto ya es un tema que lo hemos visto en Deuteronomio, ¿sí? Y en muchos otros textos bíblicos, de hecho, también se reconoce en textos extrabíblicos fuera de la Biblia, que se habla constantemente de dos caminos. En el fondo, el anuncio de Jeremías proclama la responsabilidad personal ante la destrucción que se aproxima enviada por Dios. ¿Qué es lo que dice? Que la elección es personal, es libre y de cada uno. Te tienes que alinear con una parte. Si te alineas con lo de Dios, tendrás vida. Y si te alineas en contra de lo de Dios, tendrás muerte. Pero tú eliges. Lo importante es elegir la parte justa para salvar la propia vida y la de la nación. Y Jeremías dice, hay que optar por los babilonios. ¿Por qué? Porque ya los babilonios en este momento, aunque estén atacando a Jerusalén, son instrumento de Dios para castigar al pueblo. Y bajo cuyo dominio, según el designio de Dios en ese momento, estaba la garantía de la salvación de todo el país. Es como cuando tu papá te castiga y lo mejor es te entregas al castigo. Si te peleas contra el castigo va a ser muchísimo peor. Te quedas sentadito y no sé si les ha pasado, ¿no? Como padres o como hijos, que te mandaron a sentarte en la esquinita y entonces tu papá se fue o tu mamá se fue a la cocina y se te ocurrió levantarte. Más vale que no se te haya ocurrido levantarte porque ahora, bueno, o sea, entrégate al castigo, quédate ahí sentadito, tranquilito, que de esa manera te vendrá la salvación. Si te levantas, y a eso es lo que se refiere Jeremías. Jeremías dice, acepten el castigo de Dios. Y solo sometiéndose humildemente ante el castigo era posible la salvación. Entonces la catástrofe era posible evitarla solo si se rendían ante ellos. ¿Por qué? Porque si no iban a destruirlo todo. Si ellos no levantaban la banderita de nos entregamos, ¿qué iban a hacer? Iban a quemar toda Jerusalén, iban a destruir todo. ¿Y qué creen que sucedió? Bueno, se los dejo para la próxima clase. En tensión. Nos quedamos aquí en el capítulo, arrancando el capítulo 22, ya el 21 lo terminamos. Arrancamos el capítulo 22. Recuérdense, no la semana que viene no tenemos clase, sino la siguiente, que sería la última por ahora, hasta que yo llegue a España, ¿vale? Nos vas a abandonar. No,